Esto es Conexionistas, ya estamos grabando, ya estamos en los temas que nos interesan de nuestra serie de cultura política. Ya está con nosotros Alejandro en Vila Fischer, un incisivo observador del teatro político de este país. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, con el gusto de regresar con ustedes y de tocar los temas que están importando y que impactan a la cultura política nacional. Y en este ejercicio de salirnos de la coyuntura, me parece que, Alejandro, hay un tema obligado del cual hablar y es no solamente tomar parte de toda la violencia que hemos visto que ha circulado por todos los medios de información de lo que ocurre en Tijuana, de lo que ocurrió en Jalisco, en Guanajuato, de la presencia y la manifestación del crimen organizado, que pareciera que se manda solo, que no tiene quien sea capaz de detenerlo. Me preocupa que se vea un Estado pequeño y disminuido y creo que ese es un tema bien, bien importante para la trascendencia, no solamente de lo que ocurra en temas de nuestra cultura política, sino de la vida misma del propio Estado. Alejandro, ¿cómo estás? Armando, Edgar, muy buenas tardes. Buenas tardes a las amigas y los amigos del auditorio. Pues más claro ni el agua, ¿no? A mí me preocupa no solo ver un Estado disminuido, incapaz de hacerle frente al gran fenómeno de inseguridad y violencia que hoy vivimos en México, que resulta innegable, por más que el presidente López Obrador diga que no pasa nada y que hay gobernabilidad, no tenemos unos cuantos focos rojos. Creo que tenemos al país convertido en serie navideña. Sí. Es verdaderamente alarmante lo que pasó en la última semana. Ujú. Ya traíamos el tema de la inseguridad como la gran preocupación de los mexicanos en prácticamente todas las mediciones, sondeos, encuestas. Más incluso que el económico, que está bastante delicado y ya lo habíamos dicho, la inseguridad. Ujú. Creo que en la última semana la sensación de inseguridad se multiplicó. ¿Por cuántos? No sé si por 2 o por 3. Pero las escenas de automóviles quemados, de violencia contra la sociedad civil, eh, contra sus bienes, yo diría, primero, sí la frontera, pero como dices también, otras zonas, no solo la frontera, creo que nos tiene que poner a reflexionar. Y yo digo, no voy a repetir lo que ya han dicho muchos, la estrategia fracasó, ha sido un fracaso. Dejar al crimen organizado resultó no funcional. A mí me preocupa, digo, hay varios temas que me preocupan, pero hay uno en particular. Estamos colocados, esto que ocurrió, que ha ocurrido, Ciudad Juárez, Mexicali, Tecate, Tijuana, y también en el Bajío y en Jalisco. A ver, esto tiene todas las características legales de terrorismo. O sea, son actividades criminales tendientes a crear terror, a sembrar terror, altamente mediáticas, altamente impactantes. No son asaltos, no son robos. A ver, están tomando camiones, vehículos particulares para incendiarlos, agrediendo a la gente en tiendas de conveniencia. Ujú. No son, a ver, no van a robarle, van a agredir, van a sembrar terror. Exacto. Yo, lo que voy a decir es seguramente muy impopular, pero no perdamos de vista. Los Estados Unidos, y Edgar, tú sabes de esto, porque además eres ciudadano mexicano y ciudadano americano, vives en los Estados Unidos, se dieron una ley, se dieron permiso a ellos mismos, así, y lo voy a decir bien gandalla, como acostumbran ser, para atacar a cualquier grupo terrorista en el mundo. Esto a partir del 11 de septiembre. Su ley patriota y todas estas cosas que hicieron, aparte de violar los derechos de los ciudadanos, se dieron permiso de combatir el terrorismo y le declararon la guerra al terrorismo en el mundo.
si los Estados Unidos quisieran en este momento, podrían decir, a ver, olvídate de que México sea un estado fallido, no sea un estado fallido, eso si quieren lo discutimos otro día. Lo que está pasando ahí es terrorismo. Vamos sobre él, vamos contra él. Hay todos los elementos para hacerlo, ¿eh? O sea, todos los elementos jurídicos que ellos establecieron para definir el tipo penal del terrorismo se conjuntan en lo que hemos visto. ¿Sí? Hay una absoluta incapacidad del Estado para detener este fenómeno violento. Bueno, la declaración de esta mujer, Montserrat Caballero, la alcaldesa de Tijuana, digo, es inadmisible. Prácticamente, digo, ¿qué les voy a repetir, no? Cóbrenle a los que les deben, es decir, está autorizado que cobren derecho de piso. Derecho de piso es extorsión. Claro. Pero no molesten a los ciudadanos. A ver, ¿en serio? ¿No sabes que a los ciudadanos es a los que les cobran derecho de piso? Flanqueada por un elemento del ejército, que no sé ni cómo se llama, y no me interesa saberlo, porque además asiente con la cabeza en el video, y otro de la policía. Me preocupa ver un Estado entregado. Y además, muchos de los fenómenos ocurren en la frontera. A ver, los consulados americanos y los Estados Unidos enviaron alertas a sus ciudadanos. Cuidado con estas zonas. No visites ahí. Si tienen el ojo puesto en este fenómeno. Y mal harían si no lo tuvieran. ¿Por qué? Porque se está dando en su frontera. Sí, sí, sí. Se dio en Juárez, se dio en Tijuana. Y la preocupación que tienen ellos por el terrorismo, como bien lo has dicho. Ahora, todo esto que está ocurriendo dentro de todo el tema que también acaparó mucho la atención la semana pasada, hablamos de él, que es la Guardia Nacional, el Ejército, etcétera, etcétera. ¿Cómo incide todo esto que estamos viviendo hacia el tema de la Guardia Nacional, incorporándose al Ejército? A ver, a mí me parece una falacia decir que con este fenómeno la sociedad va a apoyar que la Guardia Nacional se incorpore al ejército. La teoría de la conspiración, ¿no? Esa no es la discusión, ¿eh? Esa no es la discusión. Yo creo que la sociedad ya apoya que el ejército esté metido en las labores de seguridad, en el combate al crimen organizado. La sociedad, yo creo que ya lo apoya, ¿eh? La discusión que se dio y el reclamo que se dio al presidente por su anuncio de que por decreto va a pasar la Guardia Nacional a la Sedena, es una discusión de orden jurídico. Esa no es la vía para hacer eso, eso es una violación a la Constitución y usted está utilizando un camino ilegal. Usted está violando la ley, señor presidente. Eso fue lo que le dijeron. Pero es una discusión jurídica. En los hechos, la Guardia Nacional es parte y obedece a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso ya ocurre. Lo otro es un arreglo administrativo. Lo pasas de la Secretaría de Seguridad Pública a la Sedena. No va a modificar en nada la operación. A mí lo que me preocupa es que la seguridad pública en México está militarizada desde hace un rato. No ocurrió en este sexenio, ocurrió antes, pero en este sexenio se ha agudizado esa militarización. Lo que me preocupa es que militarizada no está funcionando. O sea, la decisión político-administrativa la podemos discutir en otro momento o por otra vía. El hecho es que la estrategia con los militares no está funcionando. Seguimos en eso. Es parte que me parece delicada. Esta discusión que para una teoría de la conspiración, para otros no, esto lo hizo el gobierno para que se apoye su propuesta. A ver, su propuesta de que los militares estén en las calles hoy tiene el apoyo de la sociedad. Los partidos políticos le dieron el apoyo y por eso crearon la Guardia Nacional. La única condición que le pusieron al presidente fue que tenga un mando civil y que sea una policía civil, aunque esté integrada por militares con licencia, no militares en activo. El presidente está desconociendo ese acuerdo político con la oposición que le permitió crear su Guardia Nacional. La Guardia Nacional se creó con el apoyo del PRI, del PAN, de Morena, ¿eh?
Sí. La creó Morena por decreto. Se la quiere llevar el presidente. Pero eso que legalmente sí es un escándalo, en términos de política pública en materia de seguridad, la seguridad ya está militarizada. Para mí el escándalo es, está militarizada y no está funcionando. La estrategia no es la correcta. No me refiero necesariamente solo a la militarización. La manera en la que opera la Guardia Nacional y en la que opera el Ejército para combatir el crimen organizado no están dando resultados. Déjenme provocarlos a ambos y cerrar con esto, porque estaremos de acuerdo en que todas las decisiones del presidente mexicano actual tienen un solo propósito. Si somos románticos y le damos crédito, su propósito es que los pobres ya dejen de ser pobres. Vamos a ser un poco ingenuos y compremos Pero ese muy discurso. ingenuos. Y compremos ese discurso. Pero para ello, lo que en su imaginario y en su cabeza existe, es que la única manera de lograrlo es a través de que su movimiento se instale varias décadas, porque si no, no lo va a lograr. Entonces, políticamente, este presidente está dedicado las 24 horas, los 7 días de la semana, a hacer todo lo que en su poder esté para cimentar ese camino que a Morena le permita quedarse en el poder. Si es por la vía democrática, si es por cualquier otra vía alternativa, el objetivo político es que Morena esté. El objetivo político no es respetar la democracia. El objetivo político es lograr que este partido, porque en esa cabeza es la única manera de que el pobre deje de ser pobre. Ahora, el problema que yo veo con el asunto del crimen organizado es que el crimen organizado hace décadas en México dejó de ser un actor meramente de delincuentes. Hoy el crimen organizado es un poder económico y es un poder social, con este rostro criminal. Y ya vimos, ¿no? Y en las elecciones últimas, en estas intermedias en México, la presencia de grupos criminales que se ufanaron, ¿no? Y demostraron que ellos ya están jugando cartas electorales en ciertos territorios para decidir candidaturas. Sí. Entonces, si todo esto, o si conectamos puntos, esta no estrategia, este asunto de los no balazos y de los abrazos, quienes se montan en esta corriente de interpretación es que esto no va a ocurrir, no va a haber persecución, no va a haber intento de contener al crimen organizado, porque el crimen organizado es un factor que financia campañas y es un factor que le va a permitir a Morena tener los triunfos que necesita en términos regionales en aquellos lugares donde el empresario y los recursos no sean suficientes, vamos a decirlo así. Entonces, hay quienes apuestan a que eso es lo que explica que este presidente esté decidido a no hacer nada porque los necesita, porque necesita ese gran poder de financiamiento para hacerlo y por lo tanto, y esta es la parte que no me queda clara, no tengo la educación suficiente ni la información suficiente como para atreverme a emitir una opinión calificada y por lo tanto, a partir de este momento, todo lo que diga es absoluta especulación e irresponsable, quizás. Porque entonces, si así están las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que explica esta renuncia a hacer algo, ¿no? Con un político que en teoría es un político experimentado, es un político de calle, para por lo pronto para el presidente y algunos de sus grupos cercanos, la gestión y el manejo con el crimen organizado no es nuevo. Cuando estuvo en la Ciudad de México, tuvo la oportunidad de contenerlos, identificarlos, y hay miembros dentro de sus grupos cercanos que regionalmente los han tocado, ¿no? Estaremos hablando de Guerrero, Oaxaca, etcétera. Entonces, Alejandro, ¿qué interpretación le das a estas estrategias de manos atadas que parece ser que tiene el gobierno federal en México? A ver, lo que yo diga también es pura especulación y a lo mejor igual de irresponsable o más todavía. Porque me estás pidiendo que aventure una hipótesis sobre un tema que resulta incomprensible De en acuerdo, términos de estricta lógica. de acuerdo. ¿Sí? No tiene lógica lo que estamos viendo. Efectivamente, el presidente es un político de calle y experimentado, pero también es un político absolutamente intuitivo, diría yo.
no es un político de método científico. No es un personaje que razona las cosas de manera deductiva. No va de las premisas mayores a las menores y a las conclusiones. No va de lo general a lo particular. Él intuye las cosas. Y hay quien dice que no lo voy a discutir, una gran virtud. Sí, yo creo que tiene un gran olfato para leer y entender lo que piensa el ciudadano, para construir mensajes que le lleguen al ciudadano. No estoy hablando de que diga la verdad, No. tampoco de que diga mentiras siempre, pero sabe decirle a la gente lo que quiere escuchar. Ha sabido convertirse en el campeón de quienes se sienten marginados, por la razón que sea, a lo mejor porque sí lo están, o a lo mejor porque así justifican su fracaso personal, pero ha sabido convertirse en el héroe de esa enorme cantidad de mexicanos. No tiene un sustento lógico la estrategia de la inacción, de los abrazos y no balazos. No lo hay. Él ha querido decir que combate las causas y que así lo va a erradicar. Perdón, señor presidente, su sexenio dura 6 años, ya se le están acabando 4. Combatir las causas, me queda claro que siempre funcionará en el largo plazo, y si tu fuerza para combatir las causas, entre otras cosas, si tu costal de dinero es suficiente y no se acaba. La realidad en México nos está demostrando todos los días que aumentar el salario mínimo por decreto sirvió de poco o de nada, porque la inflación que vivimos hoy ya se comió todos esos aumentos. La gente no es menos pobre hoy por esos aumentos. Entregar dádivas en forma de becas a los adultos mayores, a las madres solteras, a los muchachos que no estudian y tampoco trabajan, eso tampoco alcanza para compensar la pérdida que la gente ha tenido en escuelas de tiempo completo, un sistema de salud mediano y malo, pero generalizado, que hoy ya no existe, ausencia de medicinas, que antes, de medicinas en el sector público, que se le daban a los derechohabientes, que hoy son insuficientes, aunque el presidente diga que ya hay, son insuficientes o sigue sin haber. Las becas no alcanzan para eso. Entonces, a ver, erradicar las causas implicaba dotar de dinero suficiente a los muchachos para que resistieran, aunque fuera regalado, que yo no estoy de acuerdo con ese estilo, para que resistieran la tentación de convertirse en halcones de grupos delincuenciales. Halcones son estos que les avisan, ahí viene la policía. ¿Sí? Y bueno, por ahí empieza una carrera delictiva que luego los vuelve sicarios y a los 22, 23 años ya murieron en una balacera, ¿no? Esa ya la conocemos. Erradicar las causas implicaba sacarlos del riesgo de ser tentados por el crimen organizado. Ustedes díganme si hay un dinero en el presupuesto de egresos de la Federación que alcance para competir con algo que conocemos hace muchos años, que se llama, antes le decían el poder corruptor del narco, la cantidad de dinero que puede meter. Yo ya no diría el poder corruptor del narco, el poder corruptor del crimen organizado. Yo creo que el narcotráfico es una sola de las muchas actividades del crimen organizado. De acuerdo. El cobro de derecho de piso, hay otras larguísimo, más violentas y más graves que el narcotráfico. ¿Sí? Perdón que yo no tenga una respuesta lógica porque no la veo a esta estrategia. Y bueno, pues sí, desafortunadamente se presta mucho a la especulación. Los está dejando actuar. Esto que ocurrió de quema de tiendas OXXO, de centros de conveniencia, es particularmente grave porque está alimentando la percepción de que el crimen organizado actúa en particular contra una marca, sí, claro, contra la que el presidente ha sido incisivo, la ha atacado, ha acusado, sí. Les ha dicho cosas que además no son ciertas y le han probado que no son ciertas. Trae un conflicto con el presidente de FEMSA, que es el dueño de esta marca. Entonces, perdón,
la percepción que se ha creado, o una de las percepciones, no es la única, que se ha creado a partir de esta violencia, es que parece que tienen colusión. Claro. Y eso es delicadísimo para el presidente, para Morena, para la clase política del partido que ustedes me digan. Que tu sociedad empiece a pensar que estás coludido con aquellos es algo gravísimo. Así que por tolerante que sea tu sociedad. Eso es algo delicado, es algo a lo que habría que seguirle la pista. El presidente creo que cometería un error si decidiera ignorar estas percepciones. Es un hombre de olfato, insisto, no es un político de método científico, es un político de calle, intuitivo, de olfato. Tendría que ocupar el olfato, creo yo, tratando de interpretar qué significa que empiecen a pensar esto de mí, o que haya grupos crecientes, no solo los conservadores, como él le dice, que más allá de las fronteras estén empezando a especular con esto. Eso me parece delicado. Y si volvemos a la teoría del terrorismo, cuidado con esa especulación. Cuidado con lo con que los norteamericanos o con que otros países estén pensando que aquí hay un acuerdo sólido, político, electoral y económico entre gobierno y crimen organizado. Me parece un momento muy delicado, porque además no estamos en los mejores términos con el vecino del norte. Exacto. Y bueno, pues esto puede agudizar más el conflicto Exacto. que ya tenemos con ellos. Y darles Exacto, elementos, pues un tema. Sí, un tema que tenemos que estar persiguiendo continuamente, porque sí, es un tema que... Vaya. Edgar. Bueno, pues sigue esta pregunta en el aire y yo cerraría nada más diciendo que en nada contribuyen las declaraciones de estos funcionarios lamentable y tristemente cínicas, ¿no? Y creo que es muy interesante lo que dices, ¿no? El presidente y su equipo deberían de empezar a pensar, ¿no? ¿Qué pasa si la sociedad empieza a comprar este boleto y a esta creencia? Y por el otro lado, pues quiero cerrar la reflexión con el comentario que hiciste en un programa pasado, porque si la sociedad lo sabe y tampoco hace nada al respecto, pues entonces quizás es mucho más grave. Muchas gracias, Alejandro. Edgar Armando, muchísimas gracias. Un privilegio estar con ustedes. Igualmente, oye, tus redes sociales, Twitter en particular, que es el que... En Twitter, @envilafisher. Y nosotros somos Conexionistas MX en Facebook y en Twitter. En YouTube somos Conexionistas México y en Spotify nos encuentran como Conexionistas. La música es de Alejandro Sabo, ahorita la encuentran en su canal de YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso, diseño gráfico, y la encuentran en Facebook. Recuerden suscribirse a nuestro canal y darle like a este programa. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.